Buenas tardes, una vez más desde la ciudad de Buga con nuestro siguiente estudio. Hay momentos en la vida de nosotros cuando somos cristianos, le creemos a Dios, confiamos en Dios, pero que llega la enfermedad. Enfermedad que muchas veces decimos: Señor, sáname, cúrame, levántame. Pero muchas veces no nos preparamos para ese momento. No nos preparamos para cuando la enfermedad no se va. Pensamos que cuando oramos a Dios por sanidad, Él inmediatamente nos va a sanar. Y no siempre pasa eso. Dios no siempre nos quiere sanar. Dios no siempre nos quiere levantar. Hay enseñanzas en las cuales Dios nos enseña, nos ayuda, nos levanta y nos demuestra que Él sigue siendo Dios. Pero hay momentos cuando nosotros necesitamos obligatoriamente confiar en Dios, independientemente que nos sane o no, independientemente que nos levante o no, independientemente que Él haga lo que le pedimos o no. Aún así, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo grande. Él sigue siendo maravilloso. Y vamos con la sección Historia de vida. Y vamos a contarle una historia de la vida real. Dice el joven que cuenta la historia: cuando pienso en la enfermedad, recuerdo a mis padres. Mi madre soportó años de tratamientos por un raro trastorno en la sangre que al final destruyó su cuerpo e hizo necesaria una amputación para prolongar su vida. Mi padre pasó de ser un hombre de 75 años, capaz de recorrer 100 millas en bicicleta, con personas a quienes le doblaban la edad, a estar confinado en una silla de ruedas, en un hogar para ancianos. Tanto mi madre como mi padre murieron después de largas y dolorosas enfermedades. Ambos eran cristianos y amaban a Dios. Ambos vieron a Dios responder sus oraciones de maneras milagrosas en distintos momentos de su vida. Ambos pidieron a Dios sanidad física para sí mismos, pero en sus últimos años de vida recibieron por respuesta divina un no rotundo. Toda persona que se debate con un problema de salud prolongado llega tarde o temprano a preguntarse si Dios puede sanarme. ¿Por qué no lo hace? Algunas de las enseñanzas más profundas sobre este tema provienen de la pluma del apóstol Pablo. Él era un hombre que conoció de cerca el dolor y el sufrimiento durante su vida. Así que veamos el relato que nos muestra el apóstol Pablo en su vida y que hoy nos puede servir para mucho cuando nos hacemos la pregunta: si soy un hijo de Dios, le sirvo a Dios,
le soy fiel a Dios, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me levanta? ¿Por qué no veo el poder de Dios manifestándose en mi vida como lo veo en la vida de otras personas, de otros testimonios que he escuchado de cómo Dios sana del cáncer, cómo Dios levanta un moribundo, cómo una persona en coma, Dios la sanó y la levantó, y muchas más? Y cada día nos hacemos las mismas preguntas cuando Dios no levanta a alguien enfermo de su lecho. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me sana? ¿Será que Dios dejó de amarme? ¿Será que mi vida ya debe servirle al Señor? Hay muchas preguntas que las personas se hacen, pero la respuesta no siempre es una sola. La respuesta no siempre es la misma, pero hay algo clave, y es: Dios siempre tendrá el control. Esa no tiene discusión. Entonces, miramos la primera forma o la primera razón en que nosotros miramos la situación. Y lo primero es: momentos difíciles lo tienen todos, pero todavía no he dicho el tema. El tema que quiero tratar esta tarde es: preparados para cuando la enfermedad no se va. Preparados para cuando la enfermedad no se va. O preparados para cuando Dios te dice no, para levantarte o sacarte de una enfermedad. Muchas veces pensamos que Dios siempre dirá que sí. Pero hay momentos cuando Dios también dice que no. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo explicó su situación presente. Y miremos un poquito 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Leímos hasta el versículo 9. Pablo usa palabras como atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, entregado a muerte, aunque las circunstancias externas de Pablo eran extremadamente difíciles. El apóstol utilizó palabras y frases muy diferentes para referirse a su actitud interior. Y él dice, por ejemplo, no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Eso nos muestra que por más difíciles que pueda ser la situación, siempre tenemos una salida. ¿Cómo así? Pablo nos habla un poquito en el versículo 10 y el versículo 11.
del mismo capítulo 4 dice, llevados en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo, hablando de las dificultades, de las enfermedades, de cómo uno puede manejar una situación, entendiendo que las cosas no siempre saldrán como nosotros queremos, pero sí saldrá como Dios la tiene planeada. Entonces, Pablo usa otro tipo de palabra. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo podía tener esa actitud? ¿Por qué él lo podía tener? Es decir, ¿por qué él podía estar tranquilo en medio de la tribulación, de la persecución, del dolor? Y como él mismo lo dice, atribulado, en apuros, perseguido, derribados. Son palabras que el apóstol utiliza para darnos a entender la situación que podemos vivir. Pero también usa no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Es para que entendamos que en las situaciones Dios también está actuando. Y cuando Dios actúa, Dios nos ayuda a entender la situación por la que pasamos. Ahora leamos nuevamente el mismo capítulo 4 de la segunda carta a Corinto, pero ahora vamos al versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo que estamos mirando no es tanto el sufrimiento ni el dolor, sino la perspectiva con que usted está viendo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque si miramos el versículo 17, él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que lo que muchas veces vivimos es momentáneo. Y Pablo dice en su respuesta, a pesar de sus dificultades terrenales, Pablo mantenía una perspectiva eterna, una visión de la eternidad, una motivación en Dios, porque Él es la respuesta y no nuestro sufrimiento, no nuestro dolor. Y Pablo nos ratifica. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque
nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. A veces miramos estas palabras y no la comprendemos, porque cuando escuchamos hablar al apóstol Pablo, muchas veces pensamos, creemos o damos por sentado que él está en una situación cómoda, tranquila. Pero el apóstol Pablo había sido apedreado, casi muerto. Lo llevaron y lo echaron fuera de la ciudad pensando que él ya había fallecido. Pero no fue así. Querido oyente, nosotros estamos en un cuerpo mortal, un cuerpo que con el tiempo se va desgastando, porque ninguno de nosotros, por más cirugía que haga, por más maquillaje que se ponga, por más ejercicio que haga, no podemos detener el paso del tiempo en nuestro cuerpo externo. Que hay que mirar nuestro cuerpo interno. Ese depende de nosotros para envejecer o para mantenerse joven. Muchas veces vemos personas jóvenes en edad, pero anciano interiormente. Y vemos lo contrario, personas de mucha edad, pero rejuvenecido interiormente. Y uno se pregunta, ¿de qué depende? ¿Saben de qué depende muchas veces? Del punto de vista nuestro y de la sociedad. ¿Cómo así? Hay momentos cuando a usted lo convencen de que eres viejo, de que no sirves para nada, de que eres un estorbo, y usted se cree el cuento. Hay otros que no se cree el cuento y permanece fiel a Dios, agarrado de Dios, y entiende que va rejuveneciéndose de día en día interiormente. Entonces, este punto de vista es muy raro en nuestra sociedad hoy, porque hoy la esperanza, la felicidad y hasta la identidad de una persona están atadas a su salud física o a sus circunstancias. Pero dado que Pablo tenía una perspectiva eterna, pudo ser fuerte y mantener el gozo cuando la mayoría de las personas se hubieran sentido tristes y débiles. Imagine una balanza. En un platillo, Pablo coloca todos sus sufrimientos y pruebas. En el otro está la gloria eterna que va a lograr cuando llegue al reino de Dios,
con Jesús. Pablo llega a la conclusión que la futura gloria eterna tenía mucho más peso y era mucho mayor que los sufrimientos de la vida terrenal. Hay momentos que nosotros solo miramos la vida terrenal, lo que los demás piensan de nosotros, lo que los demás opinan de nosotros. Y Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 4 de la segunda carta a Corinto, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros que aún mirando, que si estoy envejeciendo, si están llegando arrugas, que si ya no me veo joven y bello, o la mujer joven y bella como hace 20 años. Queridos oyentes, los años pasan y los años nos pasan factura. Pero hay algo que usted debe comprender y mantener, y es momentos difíciles. Todos lo tenemos. Así como el apóstol Pablo. Eso también nos pasa a nosotros. Y cuando eso pasa, lo que no entendemos muchas veces son las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando comparamos los sufrimientos con la gloria eterna que nos ha sido prometida, los sufrimientos de esta vida son momentáneas, son breves, son fugaces, son ligeros. Y en boca del apóstol Pablo, y fáciles de soportar. A veces no lo vemos así. A veces lo vemos como el fin del mundo. El dolor tiene la particularidad de sacudir nuestro mundo para bien y puede ayudarnos a cambiar el enfoque. Reconocemos que somos mortales, que en este mundo no estaremos para siempre. Nuestro paso aquí es fugaz y nosotros debemos entenderlo, comprenderlo y aprender a que un día eso llegará a su fin. Y no solo nosotros, sino es una lección para todos, que cada momento de nuestra vida lo podamos entender. Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 14 nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que Santiago nos está diciendo es: nuestra vida aquí es momentáneo,
es solo por un tiempo. Cuando la vida se vuelve difícil e incluso insoportable, el Señor nos alienta a recordar que aún no hemos llegado a casa, que no hemos llegado a donde Él nos tiene preparado algo especial. Pero a veces nos aferramos a este mundo como si aquí no tendríamos que ir, que movernos. Pero cada día recordemos que el tiempo aquí es momentáneo y tarde o temprano tenemos que partir. Pero los momentos difíciles siempre estarán a la puerta. Segundo, en cuanto al sufrimiento, vamos con el segundo. Cuando llega el sufrimiento, el dolor o no a una sanidad, lo segundo que necesitamos tener claro es: nos debe bastar con la gracia de Dios. Nos debe bastar con la gracia de Dios. Y vamos una vez más con el apóstol Pablo. Y en el mismo 2 Corintios, pero en el capítulo 12, vemos un ejemplo de la vida de Pablo acerca de su propia experiencia con el sufrimiento. Y cuando él tenía un aguijón en su carne, él rogó. Pero vamos a la fuente. Vamos a mirarlo de primera mano. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Corinto, capítulo 12. Y el versículo 7 dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, a Pablo le fue dado un aguijón en la carne. Aquí no nos dice cuál era, pero él dice en el versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al mismo Pablo, él rogó y Dios le dijo: no, bástate con mi gracia. Queridos oyentes, hay momentos en nuestra vida que debe bastarnos con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Los eruditos bíblicos han hecho conjeturas sobre qué era ese aguijón en la carne que el apóstol mencionó.
Pero nadie puede decir con certeza qué era. Pero seguramente se trataba de una afección física. ¿Y qué vemos aquí? Que Pablo dice que en repetidas ocasiones le clamó, le rogó al Señor que le quitara esa aflicción. Pero la respuesta de Dios siempre fue un rotundo no. Un rotundo bástate con mi gracia. Y hasta donde sabemos, Dios no le dio ninguna explicación para su negativa. Eso nos lleva a una lección para nosotros, una lección importante para que cada uno de nosotros hoy tengamos un consuelo en medio de los dolores o las enfermedades que pueden acogernos, y que en medio de eso Dios nos dice: bástate mi gracia. Pero hay algo más. En esa situación, Dios está implícito y hay un tierno desafío de parte de Dios para que nosotros confiemos en Él, mantengamos nuestra fe firmes en Él, aunque muchas veces no entendamos el plan de Dios, pero aún así siempre podemos confiar en su carácter. El señorío de Dios no se quita de nosotros, así como no se quitó con el aguijón que afligía al apóstol Pablo. Se le hizo dos promesas a Pablo en medio de la situación, y que esas promesas nos sirven a nosotros hoy para sostenernos en Dios. Usted puede estar sufriendo hoy de una enfermedad terminal, ha buscado de Dios, han orado por usted, pero no ha visto la sanidad. Le recuerdo, querido oyente, que hoy Dios puede estar diciéndote lo mismo que le dijo a Pablo. Lo primero que le dijo es: la gracia siempre presente de Dios sería suficiente. La gracia siempre presente de Dios sería suficiente. Dios no le quitó el aguijón a Pablo, pero le prometió que le daría todo lo que él necesitara para vivir con ese aguijón. Esto nos recuerda hoy lo que dijo David en el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No nos echemos a la pena. Dios está contigo en medio de su sufrimiento.
Y lo segundo, con que Dios consuela a Pablo en medio de su situación. Dios mostraría su poder en la debilidad de Pablo. A veces la luz del poder de Cristo brilla con mayor fuerza contra el fondo oscuro de nuestro sufrimiento. No se les olvide, usted en medio de su sufrimiento, de su dolor, de su desazón, Dios está con usted. El amor, el poder, la misericordia y la gracia de Dios brilla mucho más en su dolor, en su sufrimiento, en este mundo en el cual vivimos. Nada es color de rosa. Pero Pablo tenía su fe en algo más, en algo mayor, en algo que solo calmaría su dolor, su desazón, con la gracia de Dios, que lo apuntaría a algo mucho más. Pero en esto, ¿qué nos ayuda? Y vamos con la tercera forma de enfrentar una situación de estas. ¿Saben cuál es? Mis oyentes, escúchenme bien. La tercera forma de enfrentar una situación de estas es: gózate en medio de las dificultades. Cuando llega un desazón de ese tamaño, ¿qué se nos ocurre? Encerrarnos, no salir. Hay personas que se refugian en otras cosas, alcohol, droga. No, gózate en medio de tu dificultad, de tu enfermedad. Soy consciente de que decirlo es más fácil que hacerlo, pero también sé que muchas veces decimos creer en Dios y creerle a Dios, pero muchas veces ese creerle a Dios está acomodado en cómo me está yendo, cómo Dios me está dando lo que yo quiero. Y ahí es donde a veces decimos, listo, vamos para esa. Pero muchas veces no es lo que Dios nos está enseñando. No es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, miremos una vez más las palabras del apóstol Pablo. Y miramos ahora cuando Pablo habla en el mismo capítulo 12, y vamos a leer nuevamente la segunda parte del versículo 9. Dice el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Esas palabras pueden fortalecer a cualquier persona. Versículo 10 una vez más. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas palabras son para que hoy nosotros podamos soportar las pruebas y sobrevivir a su sufrimiento, así como lo hizo el apóstol Pablo. Tenemos que hallar fuerza y fortaleza en lo sobrenatural de Dios, en el poder sobrenatural de Dios, y complacernos en el sufrimiento y en nuestras debilidades. A veces no entendemos, yo tampoco lo entiendo, el por qué Dios ha elegido trabajar de esa manera en ciertas personas. Pero en lo que podemos confiar es en lo que dice Mateo 28, capítulo 20, en la parte B, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso muestra que en medio de la enfermedad, del dolor, de las pruebas, de una forma significativa, Dios estará con nosotros. Quizás no lo vemos. Quizás hoy usted está esperando un mover sobrenatural de Dios para sacarte de la situación que estás viviendo hoy. Pero si Dios no te ha sacado, Él tiene una razón poderosa para no sacarte. Entonces, en medio de tu situación, necesitas empezar a hacer varias cosas. Primero, debes encontrar el gozo hoy en medio de la situación que estás viviendo. Y a ese gozo, añádale paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios no es como la del mundo. No es como lo que muchas veces podemos esperar. La paz de Dios debe traernos tranquilidad y confianza en Dios. Y eso, la confianza, es algo que nos levanta, que nos fortalece en medio del sufrimiento. Ninguno tenemos la vida comprada. Un misionero llamado Ronnie Bowers, él era un misionero en Sudamérica. Él
escribió lo siguiente, y lo escribió unas semanas antes de abordar un avión. Y ese avión se estrelló y él falleció. Pero dijo lo siguiente: muchas veces Dios decide hacer con nuestras vidas algo diferente, algo que nosotros no teníamos o no tenemos planeado. Pero aún así, Él sigue siendo Dios. Y Él todavía nos ama. Mientras sigamos confiando firmemente en Dios, en medio de todas las preguntas y las emociones, estaremos bien. Él es el único que permanece constante y la vida es buena si permanecemos en sus brazos, en los brazos de amor de Dios. Eso lo escribió Ronnie Bowers unas semanas antes que su avión chocara y él muriera. Querido oyente, quizás no entendemos a dónde nos lleva. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué dolor o qué sufrimiento tenemos que enfrentar? ¿O qué tipo de muerte tendremos que enfrentar? Pero en medio de esa situación hay personas que hoy se preguntan: ¿Dios sigue sanando? Oyentes, la respuesta es sí. Hoy todavía Dios sigue sanando, pero no siempre Él sana cuando le pedimos. Hay momentos cuando tenemos que cargar con una enfermedad, con la partida de alguna persona. Pero en todo eso, recuerda, Dios sigue teniendo el control. Y de alguna manera, Dios cumple su palabra en nosotros. Pero aunque tenemos que cargar con un sufrimiento, hay tres formas en que Dios nos libra. Y a modo de conclusión, primera forma, a veces Dios nos libra del dolor y del sufrimiento. Esto puede ser a través de una intervención sobrenatural. Puede ser que Dios te sane con una sanidad médica y quedas libre de tu sufrimiento. Segunda forma en que Dios te puede librar en medio de tu dificultad. A veces Dios nos libra por medio del dolor y del sufrimiento. Es decir, el dolor sigue y el sufrimiento, pero Él obra en medio de esa situación. No te lo quita, porque Él sabe
que tienes las fuerzas para resistir y para cumplir la meta por el cual Él te ha mandado. Es decir, que la gloria de Dios debe sostenerte en esa enfermedad, pero no tirado en una cama, no llorando, no culpando a Dios, sino con gozo y con firmeza, para que cada día pueda ver a Jesús en nosotros y podamos vivir una vida acorde a Él. Y la tercera forma, a veces Dios nos libra para sí. El salmista escribió en el Salmo número 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay momentos cuando no entendemos y no lo vamos a entender. Entonces, bástate con la gracia de Dios y gózate en medio de la enfermedad, del sufrimiento. Sirve a Dios, búscalo, que si Él quiere sanarte, Él lo hará. Pero si no, recuerda, Dios hace su voluntad. A veces nos concentramos tanto en la vida que olvidamos la hermosa realidad que es el cielo, esa vida que nos espera. Nuestro Padre Celestial es bueno, es sabio y tiene el control de todo. Y cada uno de nosotros podemos confiar en Él. Dios hará lo mejor para Él a través de nosotros. Y lo que Dios haga es y será una gran bendición. Que el dolor, que el sufrimiento, que la enfermedad no te acabe. Que la gracia, el gozo, la paz y la esperanza de Dios te pueda levantar, te pueda sostener, te puede fortalecer en medio de un mundo enfermo en el que vivimos. Pero que no se te olvide, bástate la gracia de Dios en tu vida, porque Dios tiene y quiere lo mejor para ti. Recuerda, todo lo que vivimos hace parte normal de nuestra vida. Pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Estás sufriendo, hay dolor, hay quebrantamiento. Dios nos tiene un consolador por excelencia. Y no siempre la voluntad de Dios es sanarte, pero siempre Él estará con usted. Recuerda, querido oyente, no hay enfermedad, no hay dolor y no hay sufrimiento más grande que nuestro Dios. Jesús también sufrió, pero Jesús sacó fuerza para decirle al Padre: consumado es. He logrado la tarea, la he terminado. Que cada uno de nosotros podamos decir esa frase antes de partir. Dios es más que el dolor.
y el sufrimiento. Cada día, agárrate del Señor. Y que Dios te bendiga.